Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en mi video. Si les gusta, me encantaría que se suscribieran y dejen su like. Y si quieren apoyar aún más este trabajo, pueden pulsar el botón de unirse aquí abajo. Gracias por estar aquí, y ahora sí, veamos el video. En el vibrante universo del espectáculo internacional, pocas figuras han capturado tantas miradas como Cenk Torun. El actor turco, admirado por su elegancia clásica y ese carisma calmado que solo los grandes poseen, volvió a colocarse en el ojo del huracán tras su más reciente visita a La Revuelta, uno de los programas más seguidos de la televisión española. Lo que pintaba como un encuentro distendido se transformó, de repente, en una tormenta mediática que cruzó fronteras y puso a Turquía y España a latir al mismo ritmo. Todo ocurrió en directo. Entre risas y complicidad, la presentadora mostró, casi como un juego, una fotografía de Mahsine Meravet, la actriz con la que Cenk vivió una de las historias televisivas más intensas y comentadas de los últimos años. Bastó un segundo para que la expresión de Cenk cambiara por completo. Nostalgia detenida en los ojos, un brillo de ternura que lo desarmó y una honestidad que no supo ocultar. Entonces, con voz baja y sin rodeos, dejó escapar la frase que incendió las redes, que su vida gira en torno a ella. Con ese instante fugaz, todo quedó dicho. Miles de usuarios replicaron el clip en cuestión de minutos, y el nombre de Cenk Torun subió a tendencia tanto en Twitter como en Instagram. El hashtag #o Benimdunjam, una expresión turca que muchos tradujeron como mi mundo, se multiplicó sin control entre sus seguidores. Para ellos, la frase se convirtió en un emblema de amor y vulnerabilidad, una rendija por la que asomaba la verdad de alguien acostumbrado a la perfección pública. Pero lo que parecía una simple declaración romántica escondía algo más profundo. La insinuación de un triángulo sentimental que la prensa llevaba tiempo intentando descifrar. La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó después, cuando la madre del actor, Güldem Yaman, rompió su silencio ante un grupo de reporteros. Sus palabras cayeron como un trueno en medio de un cielo ya cargado de electricidad. Por fin mi hijo dijo la verdad. Sara no será mi nuera. Mi corazón siempre estuvo con Mahsine, pero mi hijo es tosudo. Ojalá encuentre el camino correcto al final. Con esa frase, Güldem Yaman no solo dejó al descubierto sentimientos que muchos intuían, sino que además destapó una parte desconocida de la dinámica familiar. Aquella relación admirada entre madre e hijo se convirtió, de repente, en tema de debate. Medios turcos y españoles coincidieron. Esa confesión materna evidenciaba la tensión interna que Cenk Torun lleva años intentando equilibrar entre su vida amorosa y una carrera internacional que no deja margen para respirar. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, conjeturas y análisis sobre lo que Cenk quiso decir realmente en La Revuelta. Para algunos fans, su silencio posterior fue delicadeza y contención. Para otros, un mensaje directo a Mahsine, una forma de recordar que los sentimientos, por mucho que pase el tiempo, rara vez se extinguen del todo. Y, mientras tanto, aparecieron las preguntas que nadie puede dejar de hacerse. ¿Podría esa frase marcar el inicio de un nuevo capítulo para Cenk y Mahsine? Desde Escándalos de Series Turcas, donde seguimos cada detalle del mundo del entretenimiento, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Cenk y Mahsine todavía tienen algo pendiente que contar? ¿O el destino ya los empujó por caminos separados? Los leo en los comentarios, y si disfrutan de estas exclusivas, no olviden suscribirse, dejar su like y, por supuesto, unirse al canal para que podamos seguir trayéndoles lo más candente de la escena turca. Volviendo a la entrevista, la expresión de Cenk fue examinada fotograma a fotograma por la prensa española. Expertos en comunicación no verbal coincidieron. El brillo en la mirada, el microgesto de los labios y el silencio que se hizo después de sus palabras resultaban imposibles de simular. Las cámaras captaron cada respiración contenida, cada pequeñísima sombra de emoción. Fue un instante de humanidad pura, una pequeña grieta en la armadura impecable del actor. La reacción de la prensa española no se hizo esperar. Los programas de tertulia dedicaron segmentos enteros a debatir el significado de esa frase. Algunos presentadores la leyeron como una invitación a la reconciliación, otros, como el intento de cerrar un capítulo con elegancia. Pero todos coincidieron en algo. Pocas veces un actor extranjero había logrado conectar tan hondo con el público español como lo hizo Cenk esa noche. Mientras tanto, en Turquía, los medios repitieron una y otra vez las palabras de Güldem Yaman. Su confesión provocó un verdadero seísmo emocional. Miles de fans la bautizaron como la madre valiente que dijo lo que muchos pensaban. Otros, en cambio, opinan que su intervención podría complicarle aún más la vida sentimental a Cenk, que siempre ha defendido su independencia y el derecho a decidir su propio destino. Y ahí está el dilema.
¿Seguirá Zeng el consejo de su madre y se acercará de nuevo a Maazine, o preferirá mantenerse firme en su camino, guiado por su terquedad y el deseo de controlar su narrativa? Las preguntas se multiplican, y cada día surgen nuevas teorías en las redes. En Escándalos de Series Turcas también queremos conocer su opinión. ¿Puede el amor verdadero resistir los años, la distancia y el peso de la fama? Dejen su comentario. Y recuerden que su apoyo es clave. Con cada like y con cada suscripción, nos ayudan a seguir explorando los secretos mejor guardados de sus estrellas preferidas. Lo más llamativo, quizá, fue el modo en que la sinceridad de Zeng traspasó el mundo del entretenimiento. Aquello de mi vida gira en torno a ella, lejos de ser una línea más, se percibió como un gesto inesperado de fragilidad en una industria donde la imagen lo es todo. Analistas y colegas subrayaron que, sin proponérselo, Zeng se humanizó ante los ojos del público europeo como pocas veces se ha visto en celebridades de su estatura. El impacto fue inmediato. El video de la entrevista superó el 1.000.000 de reproducciones en horas, y su nombre dominó las tendencias tanto en Turquía como en España. Los fanáticos empezaron a compartir compilaciones de momentos pasados entre Zeng y Maazine, reviviendo escenas de sus proyectos y gestos fuera de cámara. La nostalgia se mezcló con la esperanza, y más de uno confesó que llevaba tiempo esperando una señal como esta. Incluso algunos compañeros del medio en Turquía ofrecieron declaraciones, elogiando el valor de Zeng al abrir su corazón delante de la audiencia. Para muchos, lo ocurrido marca un punto de inflexión en su carrera. Más allá del escándalo o el rumor, emergió la imagen de un hombre que se atreve a mirar de frente a sus emociones más profundas, incluso bajo el peso de las expectativas familiares. Mientras los medios internacionales desmenuzan cada palabra, el público aguarda el siguiente paso. ¿Responderá Maazine Meravet a esta confesión inesperada? ¿Dará Cenk Torun una nueva señal que confirme lo que todos sospechan? Esta historia está lejos de terminar, y en Escándalos de Series Turcas estaremos pendientes para contarles el próximo capítulo. Por ahora, el episodio queda suspendido en esa frase que cruzó fronteras y derritió corazones. Lo que empezó como una entrevista tranquila se transformó en un relato de amor, honestidad y redención que ya está grabado en la memoria colectiva de sus seguidores. Las palabras de Cenk, esa idea de que su vida orbita alrededor de ella, ya no le pertenecen solo a él. Forman parte de un relato compartido entre dos países, dos culturas y millones de personas que sueñan con un final feliz. ¿Y ustedes, qué creen? ¿Debe Cenk escuchar a su madre, Gulden Yaman, y seguir lo que siente sin titubear, o debe trazar su propio camino aunque eso suponga alejarse de lo vivido con Maazine? Déjenme su comentario aquí abajo. Suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, activen la campanita, y recuerden que con el botón de unirse apoyan directamente este trabajo para que sigamos ofreciéndoles las historias más vibrantes del firmamento turco. Porque, al final, más allá de la fama y los titulares, lo que todos buscamos, igual que Cenk, es eso mismo, un sitio donde el corazón pueda descansar. Y antes de despedirme, un apunte más que no debemos pasar por alto. En España, la revuelta se ha convertido en el escenario ideal para que figuras internacionales se muestren sin filtros. En la emisión que nos ocupa, no solo el gesto de Cenk habló, también la reacción contenida del público en plató dijo lo suyo. Fue ese murmullo colectivo, esa respiración compartida, lo que resumió la magnitud del momento. En Turquía, por su parte, productores y directores comentaron en voz baja lo que todos saben. Una declaración así puede cambiar guiones, agendas y prioridades de una temporada a otra. El mercado, sensible a los latidos del corazón de sus estrellas, ya empieza a preguntarse si Cenk y Maazine volverán a coincidir en pantalla. Aunque nadie se atreve a confirmarlo, hay quienes susurran que una propuesta ya estaría sobre la mesa, a la espera de una respuesta que podría sellar el reencuentro que miles desean. Y mientras esa posibilidad flota, el recuerdo de la fotografía mostrada en el programa sigue ahí, como el fósforo que encendió todo. Hubo quienes enfocaron la conversación en Sara, en su lugar en esta historia. La frase de Gulden Yaman fue tajante, y quizá por eso también generó tanta controversia. Algunos consideran que una madre no debería intervenir. Otros, que dijo lo que hacía falta para dejar de marear la perdiz. Para Cenk, acostumbrado a controlar cada detalle, la irrupción de su familia en la conversación pública es un reto más que sumar a su agenda emocional. Pero su gesto en la revuelta ya está hecho. Dio la cara, con todas sus consecuencias. Y así se entiende la ola de empatía que se desató. Porque, por encima de toda etiqueta, hay verdad cuando un rostro se quiebra ante una imagen cargada de recuerdos. La audiencia no es ingenua, reconoce cuando una coraza se fisura. Reconoce cuando un artista decide, aun sin planearlo, dejar que el corazón tome la palabra. Tal vez por eso este episodio atraviesa la pantalla.
No es una historia cualquiera, y no porque la envuelvan nombres conocidos, sino porque atina en esa fibra que todos tenemos. ¿Habrá respuesta de más cine? ¿Harán las paces el ruido de la fama y la voz íntima que pide otra oportunidad? ¿O, por el contrario, la firmeza de Senk en sus decisiones pesará más que la nostalgia? Estaremos atentos, como siempre, para contarlo con detalle, con respeto y con esa emoción que ustedes nos contagian. Hasta aquí llegamos por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, dejen su like y únanse al canal para no perderse ninguna novedad. Gracias por ver, por comentar y por mantener viva esta conversación. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, y hasta pronto.